Y partimos ahora, sin más, para el primer ascenso a nuestro tabor espiritual. ¿Se dice tabor o tabor en español? ¿Tabor? Tabor. 6 días después de haber recibido en Cesarea de Filipo la profesión de fe de Pedro y de haber anunciado su pasión, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y sube a un monte alto en un lugar apartado, ellos solos, dice Marcos. Con estos 3 detalles, el acontecimiento se separa de la esfera natural y del ritmo ordinario de la vida. Es situado en una dimensión diversa de soledad, de silencio y de lejanía de todo. La primera estrofa del poema Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz nos ayuda a ponernos en la disposición de ánimo de quien deja atrás todo y de puntillas, para no ser retenido, cuando es aún noche profunda, sale de casa para seguir la llamada del amado. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Es famosa esta estrofa. ¿Cuál es para nosotros la casa de la que debemos salir? Las cosas y preocupaciones de que debemos desvincularnos. Cada uno lo descubrirá sin dificultad por sí mismo. Pero se impone un desapego. Como hizo Jacob, que ante la inminente lucha con Dios, atravesó solo el torrente Jabbok, dejando en la otra orilla mujeres, esclavas, rebaños y todo lo demás. Jesús se transfiguró ante ellos. Él no se transfigura ante todos indistintamente, en medio del bullicio y de la multitud, sino solo ante algunos, ante aquellos que han dejado parientes, amigos, trabajo, todo, y han aceptado su invitación a retirarse aparte con Él. Los que pueden decir con el salmista, tu rostro, Señor, yo busco, no me escondas tu rostro. Más adelante, siguiendo siempre el relato de los evangelios, leemos, su rostro brilló como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Lo que se deduce claramente del texto es que la luz no llega a Jesús desde fuera, sino que procede de su interior. Su rostro no está simplemente iluminado, sino que brilla. Lo mismo sus vestiduras resplandecen, se dice. Y se pone de relieve así la diferencia esencial respecto a teofanías análogas del Antiguo Testamento. Jesús brilla con luz propia, no reflejada. En su rostro no resplandece solo la gloria de Dios, como en el rostro de Moisés, sino también su propia gloria. Mejor, resplandece como propia la misma gloria de Dios, porque Él es resplandor de su gloria e impronta de su substancia, dice la carta a los Hebreos. De este modo se expresa ya lo esencial de lo que significa la transfiguración para la comprensión de la persona de Cristo, la identidad de Cristo. Jesús no se coloca en la serie de los grandes personajes del Antiguo Testamento que han visto la gloria de Dios y se han beneficiado de una teofanía, ni siquiera como la cumbre de la serie, sino que está aparte. Él no ve a Dios, sino que más bien es visto como Dios. En el Tabor se inaugura un nuevo género de teofanía, la cristofanía. Los padres no hacen más que explicar este dato evangélico,
¿Qué significa, se pregunta Juan Crisóstomo, se transfiguró? Y responde, que reveló algo de su divinidad y les mostró al Dios que habitaba en su carne. Se transfigura, precisa San Juan Damasceno, no asumiendo algo que no era, sino mostrando a los discípulos lo que en realidad era. Pero no podemos reducir la transfiguración a este aspecto objetivo relativo a nosotros, para mostrarnos lo que Jesús era verdaderamente. La transfiguración, como más adelante la resurrección, no es un hecho primariamente apologético, sino mistérico. ¿Qué significa? Significa que Jesús no se transfigura simplemente para dar pruebas de su divinidad, sino que en este momento pasa algo misterioso entre él y el Padre. Tal vez la categoría menos inadecuada para expresar lo que sucede a Jesús en el Tabor es la categoría de éxtasis. Jesús experimentó una éxtasis. Pero a la diferencia de todos los santos que han tenido éxtasis, en Jesús, para entrar en Dios no se necesita salir de sí mismo. La éxtasis, en el sentido etimológico, significa salir de sí mismo. Éxtasis significa estar fuera de sí mismo. Pero en Jesús esta éxtasis no requiere que salga de sí mismo porque Él mismo es Dios. Es un estado, un cortocircuito que se produce en Él entre la divinidad y la humanidad. Y como cada éxtasis está acompañada por un gozo, una alegría infinita, la transfiguración es un misterio de felicidad. En este momento, toda la alegría, el júbilo que pasa en la Trinidad entre el Padre y el Hijo se produjo también a través de la humanidad de Cristo. No podemos decir más, es una manera de expresarnos humana. Lo que es cierto es que es como un momento de vida trinitaria que se produjo en Tabor. Lucas tiene un detalle que tenemos que notar. Dice que Jesús subió al monte para orar. Y añade, fue mientras oraba que su rostro brilló, sus vestidos. Y este detalle es importante porque significa, primero, que Jesús no subió al monte para ser transfigurado. Esta era una sorpresa que el Padre tenía para él. Jesús salió al monte para orar. Y esta transfiguración es la obra de su oración. Es el efecto, cuando Jesús oraba, se producía entre él y el Padre Celeste un turbelío, ¿se puede decir un turbelío? Un torbellido como de energía, de luz, de gozo que pasaba. La imagen de Jesús que está orando en la mañana, en la noche, en la orilla del mar, es algo fascinante. Se puede imaginar qué pasaba entre el cielo y la tierra en este punto donde el Hijo de Dios, hecho hombre, dialogaba con el Padre. Y es interesante que lo mismo pasa en el bautismo de Jesús. Según San Lucas, también la teofanía del bautismo fue causada por la oración de Jesús. San Lucas dice que estando Jesús en oración, después de ser bautizado, estando él en oración, el cielo se abrió y se oyó la voz. Entonces es la oración de Jesús que siempre realiza estos momentos
de teofanía. Se le aparecieron Moisés y Elías, que vemos ahí. Moisés es el de la derecha que tiene un libro que es la ley, es Pentateuco, el libro de la ley, y Elías es a la izquierda. El sentido objetivo de la transfiguración, es decir, lo que la transfiguración revela acerca de Jesús, de la historia de la salvación, el aspecto subjetivo, ya lo he dicho, es lo que pasa en el alma de Jesús, este momento de intimidad con el Padre que es llamado éxtasis. Esto sería el aspecto subjetivo, personal de Jesús, la experiencia que Jesús hizo. Pero hay también el aspecto objetivo, es decir, lo que este momento nos enseña acerca de la historia de la salvación y de la persona de Jesús. Y la presencia de Moisés y Elías precisamente es importante para este aspecto. Desde el principio han sido vistos aquí Elías y Moisés como representantes, el primero de la ley y el segundo de los profetas. Y tenemos que recordar que ambos, y Elías y Moisés, tuvieron ellos una revelación de Dios sobre el monte Sinaí. Entonces es una manera de decir que ahora en el Tabor se realiza lo que en Sinaí era una profecía, una promesa, ¿no? Ahora verdaderamente Moisés está frente a la zarza ardiente. Ahora ve el que es. Lo que tienen en común y lo que diferencia al Tabor y al Sinaí aparecerá mejor a continuación del relato, cuando se haya oído la voz del Padre. Por el momento detengámonos en un detalle importante. Marcos y Mateo dicen simplemente que Moisés y Elías conversaban con Jesús. Pero Lucas precisa también de qué hablaban. Hablaban de su éxodo que llevaría a cabo en Jerusalén, es decir, de su Pascua, de su muerte. Entonces hay una relación entre Tabor, el Sinaí, pero también entre Tabor y Getsemaní, la pasión de Cristo. Y el hecho que se dice que en la transfiguración, en el monte Tabor, los 3 discípulos estaban adormecidos, ¿se dice adormecidos? Y también en el Getsemaní estaban. Esto quiere decir que hay una relación entre los dos momentos. A este punto hay la intervención de Pedro. Las intervenciones de Pedro en el Evangelio no siempre tienen para él un resultado muy positivo. Y la intervención de Pedro suena así: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Su propuesta de hacer 3 tiendas ha sido interpretada con frecuencia a partir de Orígenes como un nuevo intento del apóstol de parar a Jesús en su camino hacia la pasión, casi una réplica de su Dios te libre, Señor, pronunciado poco antes. Cuando Jesús anunciaba su pasión, Pedro dice, Dios te libre. Aquí sería otra tentativa de Pedro de decir, no puede pasarte esto. San Agustín da una explicación distinta, quizás más plausible. Según él, Pedro ha gustado el gozo de la contemplación y no quiere volver a las preocupaciones y a la confusión que le esperan abajo. Agustín ve anticipados en Pedro
los sentimientos, por no decir las tentaciones que experimenta el hombre de acción que medita este episodio evangélico. Y cuando hablaba de esto, hacía esta meditación frente al Papa y a la Casa Pontificia, yo desarrollé este punto, porque lo que Agustín dice de Pedro se aplica muy bien al obispo, se aplicaba muy bien a los obispos y al Papa. Es decir, según San Agustín, Pedro expresa en este momento la preocupación, el sufrimiento de los que se sienten llamados a la intimidad con Dios y tienen que todo el tiempo estar tratando con la gente, como el pobre Papa. Pero aquí no voy, en cambio, porque aquí no se tiene. En cambio, vamos a escuchar, sí. Sí, siempre hay esta dialéctica, este dilema siempre se experimenta en la vida cristiana. Buena cosa, dice San Agustín a este propósito, es la contemplación. Y en la medida en que depende de nosotros, es preferible a la acción. Entonces, la contemplación es preferible a la acción. Esto ha sido una idea constante la tradición cristiana que ha sido expresada con los símbolos de Marta y María. María ha elegido la parte mejor, que no le será dejada, a menos que María no la deje en la misma. Hemos entendido lo que no se necesita esperar. Habéis recibido habéis elegido la parte mejor, más buena, no la abandonáis. Sin embargo, más importante que ambas, que la contemplación o la acción, es la caridad. Por ella algunos pueden ser llamados a renunciar a la acción y otros a renunciar a la contemplación. En realidad no se trata de renunciar a la contemplación, sino de realizarla bajo otra fórmula. Esta es la solución. De hecho, sí no se puede y no se debe ser activo en la contemplación. La actividad, especialmente de la mente, estorba la verdadera contemplación. Entonces, no se debe ser activo en la contemplación, pero sí se puede y se debe, en cambio, ser contemplativo en la acción. ¿Me explico? Si no es posible estar siempre en el Tabor, sí es posible llevarlo con nosotros. Santa Catalina de Siena, también ella empujada por los caminos del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, afirma su confesor, fabricó en su alma una celda secreta de la que se impuso no salir nunca. Y cuando él mismo, el confesor, Raimundo de Capua, debía emprender un viaje o tenía demasiadas ocupaciones, la santa lo amonestaba con santa libertad, repitiéndole: haceos una celda en la mente de la que no podáis salir jamás. Si es posible llevar con nosotros una celda, es posible también llevar una montaña, el Monte Tabor. Es necesario considerar estos recursos con mucha simplicidad y realismo. El hecho de que, según el Evangelio, el reino de Dios esté dentro de nosotros, hace de todo esto una realidad, no una ficción mental. En medio de nuestras actividades, es posible, como nos ha dicho al principio San Juan de la Cruz, salir de casa sin ser notados, subir a nuestro Tabor interior. No es necesario abstraerse mucho tiempo, basta un momento, una mirada, un pensamiento, un movimiento de corazón para establecer un contacto saludable con lo invisible. Y después volver a escuchar o a trabajar más disponibles que antes,
como quien ha enderezado el timón y a continuación rema tranquilamente. Vino una voz desde la nube. Como veis, esta meditación no es sino un comentario al relato de los evangelios. Inmediatamente Dios realiza a su modo lo que Pedro quería hacer a la manera humana. La nube, señal de la presencia de Dios y de su gloria, los envuelve. No solo los acoge bajo su sombra, sino que los envuelve y protege hasta el punto de que se puede entrar en ella. De hecho, se dice que entraron en la nube. Esta tienda divina hace inútiles las 3 tiendas propuestas por Pedro. Es verdad que la nube se asocia normalmente con la gloria de Dios, del que es signo visible, pero en el Nuevo Testamento esta comienza a relacionarse con el Espíritu Santo. Se dice en la Anunciación, el Espíritu te cubrirá con su sombra como una nube. Y así será constantemente interpretada a continuación por los padres de la Iglesia cuando comentan el episodio de la transfiguración. La nube sería entonces en la transfiguración lo que la paloma es en el bautismo, es decir, el signo visible de la presencia del Espíritu Santo. Y vemos cómo la transfiguración es un acontecimiento trinitario. No podía estar ausente el Espíritu Santo en un momento tan visiblemente trinitario, donde hay el Hijo, el Padre. Precisamente la nube es el signo de esta presencia del Espíritu Santo. Y esto significa que la contemplación de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Porque el Tabor, la transfiguración, es un medio para entender qué es la contemplación de Jesús. Esto nos dice que la contemplación verdadera de Jesús no se puede realizar sino en el Espíritu Santo. Él es la atmósfera, la luz en que se realiza una verdadera contemplación, en espíritu y verdad. Por esto, antes de ponerse en oración, en contemplación, sería bueno invocar el Spirito. Ven, Spirito Creador, per te sciamus da Patrem, haz que por medio de ti conozcamos el Padre y el Hijo. Como en toda teofanía, al signo perceptible de la vista, que es la nube, se añade otro perceptible por el oído. Se oye una voz. En Pentecostés también se vio algo, lenguas de fuego, hubo un signo por la vista y hubo un signo por el oído, se oyó un ruido. Aquí también se ve algo y se oye una voz. Y la voz dice: este es mi Hijo predilecto, escuchadle. Había 3 personajes ante los apóstoles, pero el Padre no dice: estos son mis hijos, escuchadles. Dice en cambio en singular: escuchadle. Moisés y Elías, las cumbres espirituales del Antiguo Testamento, aparecen ahora por lo que son: simples siervos en la casa de Dios respecto a quien es el Hijo. La iconografía tradicional ha expresado de modo insuperable este estado de cosas. Ya decía que el detalle que siempre me ha muy impresionado del icono de la transfiguración es precisamente esta actitud de Elías, de Moisés. Y que esta actitud de trepidante humildad, sumisión y adoración. Esto siempre me suscita en mí el deseo de imitarlos, de estar en la presencia de Cristo como están ellos,
en total, sorprendida, grata, libre y gozosa sumisión. Como María en algunas representaciones del nacimiento, está de rodillas ante su Hijo, llena de estupor y de adoración. Escuchadle. Ahora se entiende por qué cuando Pedro hablaba de hacer 3 tiendas no sabía lo que decía. Hacer una tienda para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, era ponerlos a la misma altura, era desconocer la distancia infinita que hay entre ellos, como si Jesús fuera uno de los 3, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Era poner a Jesús en el plano de los 12, por eso no sabía qué decían. Hablan los profetas, habla la ley, pero escuchadlo a él, que es la voz de la ley y de los profetas. Era él que se hacía escuchar a través de ellos. Entonces, Moisés y Elías no eran que profecías de Jesús. Así se concluye la revelación sobre la persona de Jesús. En el monte Sinaí, después de haber dado la ley, Moisés dice al pueblo, escucha Israel, escucha esas palabras. Y ahora se dice, escuchadle. Toda la ley está realizada en la persona de Jesús. Él es la nueva ley. No solamente el dador de la ley, sino que es la nueva ley. Último detalle que cierra todo el episodio. Mirando en torno, no vieron a nadie más, solo a Jesús. Moisés y Elías desaparecen, la nube se retira, la voz se calla y la luz se apaga. Todo ha vuelto a ser ordinario. Jesús mismo ha recuperado sus facciones habituales. Pero precisamente el relieve que los 3 sinópticos dan a esta notación final esconde un significado profundo. Quiere decir, es a este Jesús a quien hay que escuchar, al Jesús de los evangelios, no solo a él de los momentos de exaltación. A la iglesia le basta la presencia de Jesús y de sus palabras. También el Antiguo Testamento a partir de ahora se deberá leer sobre todo por un motivo, porque habla de Él. Decía Orígenes, Moisés, es decir, la ley, y Elías, es decir, la profecía, se han hecho una sola cosa con Jesús, es decir, con el Evangelio. Ya no es como antes, ya no son 3, los 3 se han hecho uno solo. No vieron más que a Jesús solo. Y esta conclusión del episodio me parece que puede ser un programa de vida. Jesús solo. En teología esto se llamaría la concentración cristológica, es decir, hacer de Cristo el centro de todo. Jesús solo. Sí, cuando hablo a otros auditorios, insisto a este punto sobre el peligro que hay hoy de marginalizar a Jesús. Sin darnos cuenta, los cristianos se dejan alejar de Jesús, se dejan arrastrar por una visión teística, se diría, no cristológica. Me explico.
Hay tres diálogos fundamentales en acto en este momento en la cultura de hoy. Hay primero el diálogo con la ciencia. Sabéis cuando es activo y vivo este diálogo con la ciencia, sobre todo a propósito de la biología y de la cosmología, si el mundo es el fruto de un proyecto de Dios o el fruto del caso. Y en este diálogo, al centro hay Dios. El problema es si existe un creador o no. Jesús no está ni siquiera mencionado. No hallaréis en toda esta literatura sobre el diálogo con la ciencia, no se encuentra nunca el nombre de Jesús. Otro diálogo muy importante en el mundo de hoy es el diálogo con la filosofía. Y también aquí Jesús está ausente. ¿Por qué? Porque la filosofía se ocupa de conceptos metafísicos, no de realidades históricas, no de personajes particulares. Y Jesús es una realidad histórica. Entonces, en el diálogo con la filosofía nunca se encuentra a Jesús. Otro diálogo muy vivo en este momento es el diálogo entre las religiones. Sí, sabemos porque el movimiento de los pueblos ha hecho necesario hallar una convivencia entre las religiones, de otra manera habrán guerras santas, ¿no? Pero también en el diálogo entre las religiones Jesús está ausente, ni siquiera se menciona, porque él es precisamente lo que nos distingue. Entonces se hablará de la paz, del cuidado de la naturaleza, nunca se menciona eso. En cambio, el Nuevo Testamento nos dice que la fe que nos salva es precisamente la fe en Jesús. Entonces nosotros los religiosos tenemos que realizar este programa que está encerrado de una manera simbólica en esta frase conclusiva de la transfiguración. Jesús solo. Que por supuesto no significa hacer a menos del Padre y del Espíritu Santo. Significa que solo podemos conocer al Padre a través de Jesús. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y también a escala personal, ¿qué programa en esta expresión? ¿Cuántas cosas, hermanas, se pueden poner junto a Jesús en la propia vida sin darse cuenta? Jesús y el dinero, no aquí. Jesús y la carrera. En el Vaticano mencionaba esto también. Jesús y la propia libertad. Y Jesús y las consolaciones de Jesús. Hacer resonar en el propio espíritu ese grito Jesús solo es como descargar una piedra sobre un árbol lleno de pájaros que producen un gran alboroto. Los pensamientos, proyectos, preocupaciones inútiles se alejan volando como pájaros y en el corazón se hace un gran silencio. Me recuerda en este momento de un episodio que se lee en la vida de una gran mística, Ángela de Foligno. Ángela de Foligno es una mística franciscana del siglo XIII. Ella había vivido una vida de pecado, se convirtió, era una casata, perdió a su marido y sus 3 hijos, se hizo terciaria franciscana. Y empezó una vida de perfección, de mortificación, de penitencia. Pero a un cierto momento tenemos el libro de sus revelaciones. A un cierto momento ella se dio cuenta que Dios no era precisamente todo en su vida. Porque todavía junto a Dios había algo, por ejemplo, la consolación de Dios. Y hubo un momento cuando ella oyó la voz de Dios que le preguntaba, Ángela, ¿qué quieres? ¿Qué quieres?
Y ella dice que en este momento se realizó como una unidad total entre la voluntad, el corazón, su inteligencia, como si la voz era la voz de todo su ser, y gritó: quiero a Dios, quiero a Dios, y basta. Y la voz respondió: yo llevaré a cabo este deseo tuyo. Y lo llevó a cabo. Es muy importante que también nosotros escuchamos esta pregunta que ya mencionaba, me parece ayer, ¿no? ¿Qué buscáis? Es la pregunta que Jesús dirigió a estos dos discípulos, ¿no? Juan y Andrea. ¿Qué buscáis? ¿Qué pides? Bernardo, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta más verdadera es: quiero a Jesús. Amén. Bien, ¿por qué no lo decimos todos comunitariamente? Queremos a Jesús. Queremos a Jesús. No, esto es demasiado indirecto. Jesús, te queremos. Jesús, te queremos. Jesús, te buscamos. Jesús, te buscamos. Y Él está oyendo y se alegra mucho.